Entonces estamos hablando de la reacción. Las reacciones pues ocurren y envían o toman energía de los alrededores. Si el sistema está cerrado, pues la única forma en que sabemos que ocurre una reacción es por el cambio en la temperatura de los alrededores, ¿verdad? Alrededores que se mantienen a temperatura constante, sabemos que recibieron energía porque pues necesitamos seguir agregando calor a estos alrededores, por ejemplo, para mantener la temperatura constante, o quitarle calor para mantener los alrededores a temperatura constante. Entonces, una de las formas en que experimentalmente nosotros medimos cuánta energía se libera o se agrega a un sistema en reacción, pues es a través de los alrededores, cuantificando sus efectos. Y es fácil porque pues los alrededores pueden ser, por ejemplo, agua, ¿verdad? El agua está muy bien estudiada, sabemos cómo se comporta, sabemos que elevar un grado de temperatura en el agua, sabemos cuánta energía se necesita en fase vapor o en fase líquida, ¿sí? Entonces, en los alrededores se manifiestan los cambios de temperatura debido a el achatamiento que tiene el reactor, ¿sí? Estos cambios de temperatura pues pueden ser utilizados para hacer diversos trabajos. Podemos tener trabajo de expansión como ocurre en los motores, ¿sí? Aquí el sistema no está delimitado, pero sí los alrededores se manifiestan pues en diversos cambios tanto de volumen como de temperatura y permiten hacer el trabajo de expansión. Pero hay también trabajo que no necesita cambio de volumen, que se llama trabajo de no expansión. Esto ocurre generalmente en sistemas que generan energía, que en vez de generar calor, generan electricidad que después puede ser utilizada a través de por ejemplo, un motor eléctrico para hacer trabajo. Pero no hay expansión, por lo que se le llama trabajo de no expansión, a diferencia de lo que ocurre en motores de combustión, donde efectivamente se necesita un cambio de volumen para llevar a cabo un proceso de trabajo, ¿verdad? Entonces, comentábamos que las reacciones químicas producen cambios en la energía interna del sistema, así como cambios en la entalpía del sistema. Si pensamos en el siguiente experimento donde tenemos reactivos, reactivo A y reactivo B, que produce compuestos C y D, pues aquí estaría su reacción, ¿verdad? Vamos de reactivos a productos. Los coeficientes, ustedes saben que se llaman coeficientes estequiométricos. Es el mínimo de cada reactivo que se necesita para llevar propiamente a cabo la reacción de una manera completa. Si pensamos que este experimento se realiza con una mezcla estequiométrica, cuando hablamos de mezcla estequiométrica quiere decir que si la reacción indica que necesitamos 3 moles de A y 2 de B, pues es lo que se pone exactamente, ni más ni menos. Pensemos que este experimento se lleva bajo condiciones tales que las paredes del reactor son paredes diatérmicas que permiten el intercambio de calor. También que ocurre a presión constante, como ya hemos dicho, agregándole una pesa, por ejemplo, para mantener la presión constante, o simplemente la presión es tal que se mantiene la presión atmosférica. Y hay un baño de agua para mantener la temperatura. Si no mantuviéramos la temperatura, ¿qué ocurriría con la reacción? ¿Cómo es la temperatura del agua después de la reacción? Bueno, podríamos decir que si la temperatura
del agua, que es lo que enchaqueta al reactor, ¿sí? Y que es propiamente los alrededores, pues si la temperatura de esta aumenta, pues estaríamos hablando de que el calor que se produce durante la reacción en el tanque de reacción es transferido a los alrededores, que son el agua. Y estaríamos hablando de lo que se conoce como una reacción exotérmica. Si en cambio la temperatura disminuye, pues el calor que se necesita para que ocurra la reacción en el tanque, pues es transferido de el agua o los alrededores al tanque, ¿verdad? Y estaríamos hablando de una reacción endotérmica. Entonces, si bajo estas condiciones ocurre una reacción y analizamos la temperatura del baño que representa los alrededores, si la temperatura aumenta, podemos decir que hablamos de una reacción exotérmica. Es una reacción que libera calor. Si por el otro lado disminuye, pues estamos hablando de una reacción endotérmica. Una reacción que absorbe calor.